estudiantes de la Universidad Ricardo Palma de la Facultad de Medicina Humana. El día de hoy vamos a presentar un conversatorio clínico elaborado por los alumnos de la sede del Hospital Hipólito Unanue. La presentación de esta historia clínica va a correr a cargo de sus compañeros de estudio, Jacqueline Pamela Mesa Paredes y Carla Jimena Luna Miranda, para lo cual dejo en uso de la palabra a Carla. Puedes empezar, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar leyendo el caso clínico, ¿no? La historia de emergencia, realizada el día 15 de febrero del 2020 a las 10:15 de la mañana. Paciente NN de 25 años que acude a emergencia por presentar ginecorragia de más o menos de 3 horas de presentación que se ha incrementado en el de dolor abdominal tipo contracción uterina de gran intensidad y presenta además una cefalea opresiva y mareos y niega otras molestias, pero refiere percibir movimientos fetales. Con respecto a los antecedentes personales de la paciente ambulante y no da datos familiares. Con respecto a sus antecedentes obstétricos, pues menarquia a los catamenial 4 de 30, fecha de última regla, el 10/6/2019. Su fórmula obstétrica es gestaciones 1, paridad 0010. Antecedente de grado uterino hace 2 años por aborto espontáneo. Objetivos, niega anticoncepción hormonal ocupacionalmente con PRO y su actual pareja sexual es la tercera. La paciente además presenta 2 controles prenatales, el primero que fue realizado a las 6 semanas y el segundo control prenatal fue realizado a las 20 semanas de gestación, dentro de los cuales se encontró una altura uterina de 18 centímetros, latidos cardíacos fetales 146, movimientos fetales no perceptibles y bueno, pues con los análisis de laboratorio dentro de los valores normales. Al examen clínico de la paciente de emergencia se encontró funciones vitales 150-90, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.97%. Paciente lúcido, orientada en tiempo, espacio y persona, piel y mucosas y está febril. Aparato respiratorio, los murmullos vesiculares pasan bien en ambos campos pulmonares. Aparato cardiovascular, presenta taquicardia, pero no hay shock. Siguiendo con el examen clínico, el abdomen ocupado por un útero grávido, altura uterina 33 centímetros, peso en oblicuo, polo cefálico en flanco izquierdo, los latidos cardíacos fetales 160 latidos y estos son irregulares. La dinámica de 10 minutos, una intensidad de 3 cruces y una duración de 40 minutos. Genitales externos se aprecia una grada regular la cavidad vaginal. Y la especuloscopía, pues se aprecia un cervix con orificio externamente abierto posterior, por el que se aprecia sangrado activo rojo oscuro y el sexo vaginal pues es diferido, ¿no? ¿Hasta esta parte hay alguna pregunta o alguna duda? Bueno, entonces está la alumna Aliada Soria Samira. Está Álvarez Espinosa. Camarena Crispín Piero. Díaz Galvez Severín. Ella está llamando a algún...
Bueno, no sé si hay alguno de ustedes que quiera, bueno, decirme si encuentra algunos datos relevantes o qué le pareció la primera parte de la historia clínica. Bueno, sí, gracias chicos los que han respondido. Claro, el sangrado, la presión arterial. Bueno, y con respecto a los síndromes, muy bien. Sí, lo que justamente, bueno, se les agradece su participación, chicos. Con respecto a los síndromes que, bueno, en este caso planteamos, y justamente como ya lo dijeron, planteamos un síndrome hemorrágico, principalmente por la ginecorragia, taquicardia, palidez, piel y mucosa, cefalea y mareos, ¿no? Basándonos en esta primera parte de la historia clínica. Y un síndrome hipertensivo por la presión que justamente presenta de 150 a 90 y la cefalea opresiva y mareo. Bueno, alguien, ya, ya que estoy llamando, bueno, está Huachinki Ocitali. Bueno, alguien que quisiera dar su opinión acerca de una impresión diagnóstica hasta el momento de con lo que se pudo leer de la historia clínica. Sí, bueno, sí, chicos, justamente, eh, sí, está bien. La primera impresión diagnóstica, pues no olvidarnos de sacar más o menos la edad de gestación de la paciente, ¿no? Eh, es una cita de más o menos 36 semanas por fecha de última regla. Es una paciente de alto riesgo obstétrico, tiene un control prenatal inadecuado, como pudimos ver en la historia clínica, y entre la impresión diagnóstica está que pues es una hemorragia de la segunda mitad del embarazo o del tercer trimestre, como lo mencionaron ahí en el chat. A descartar una DPP versus una placenta previa, y también podríamos decir por la presión arterial a descartar una preeclampsia, ¿no? Y una anemia. El RP que se le hace a la paciente entonces fue NPO, cloruro de sodio al 0,9%, que se pasa a 300 centímetros cúbicos de chorros y se continúa entre 20 a 30 gotas por minuto. Se le manda a hacer un monitoreo materno fetal estricto, se le coloca una sonda permeable para medir la diuresis y se solicita análisis. Y pues la paciente pasa a hospitalización de alto riesgo obstétrico AROA y se le pide una revaluación pues con los resultados de los análisis. En este caso, ¿qué solicitaríamos? Está, está las alumnas que mencioné hace rato. Está aliada a Soria Samir. Ya una eco, un hemograma. Bueno, vamos a pasar a ver lo que le solicitaron en ese momento a la paciente, que fue justamente una batería para preeclampsia, un hemograma completo, pruebas cruzadas, glucosa, hepatitis B, BDRL, VIH, ecografía obstétrica y interconsulta cardiología. Justamente lo, eh, antes de pasar a ver pues los resultados de los análisis que se les solicitaron, vamos a ver los diagnósticos diferenciales pues, de nuestra primera impresión diagnóstica, ¿no?
Primero venimos con el diagnóstico diferencial entre lo que es un desprendimiento prematuro de placenta y una placenta previa. Pues el comienzo de los síntomas en el caso de un DPP es algo agudo, es algo brusco, mientras que en la placenta previa es de inicio lento. Con respecto a la metrorragia en el tiempo en una DPP es persistente, mientras que una placenta previa, bueno, pues esta puede ser lo mismo, ¿no? Tras romperse las bolsas, el sangrado en una DPP sigue, mientras que en la placenta previa esta puede ser. Dolor abdominal en el caso de una DPP sí presenta dolor abdominal, mientras que en una placenta previa no hay dolor abdominal. Con respecto al útero, en una DPP encontramos lo que es la hipertonía uterina, mientras que una placenta previa la podemos encontrar blanda, normal. Con respecto a la palpación de partes fetales, en una DPP es algo difícil, mientras que en la placenta previa es algo más fácil. Con respecto a la pérdida de bienestar fetal, pues es mucho más frecuente encontrar esto en una DPP que en una placenta previa. Y con respecto al factor de riesgo de estados hipertensivos del embarazo, pues es mucho más frecuente encontrar en un desprendimiento prematuro de placenta que en una placenta previa. Y con respecto al diagnóstico diferencial de los estados hipertensivos del embarazo, ya que como podemos ver al inicio de la historia clínica, pues estamos frente a una paciente que ingresa con una presión de 150-90, y si bien tuvo un control prenatal inadecuado, ¿no? que si bien se realizó antes de las 20 semanas, y estos fueron normales, de todas maneras aún hay una cierta duda por ahí, pero también, si bien, como dije, fue realizado antes de las 20 semanas, ya por ahí podríamos, y dentro de las 20 semanas la presión arterial salió normal, ya por ahí podríamos ir alejando un poco del diagnóstico que sea una hipertensión arterial crónica del embarazo, ya que también tiene como antecedentes patológicos de hipertensión. Entonces vamos a ver que la preeclampsia o la eclampsia tiene una aparición de más o menos mayor a 20 semanas. Ya ha alejado un poco la hipertensión arterial crónica, o también una hipertensión arterial crónica más preeclampsia y eclampsia, que se manifiesta menos de 20 semanas. Y también tenemos una hipertensión arterial transitoria del embarazo que se manifiesta mayor de las 36 semanas. Con respecto a la paridad, la preeclampsia y la eclampsia mayormente se dan en pacientes primigetas, mientras que lo que es hipertensión arterial crónica e hipertensión arterial crónica más preeclampsia y eclampsia se dan en pacientes multíparas, mientras que la hipertensión arterial transitoria del embarazo se puede dar en ambas pacientes, ¿no? Tanto en primigetas como multíparas. Según el grado de hipertensión, pues la preeclampsia y la eclampsia es algo ya más moderado o severo, la hipertensión arterial crónica también, mientras que la hipertensión arterial transitoria del embarazo puede ser algo moderado. Con respecto a las convulsiones, esta mayormente se presenta en casos de eclampsia, ¿no? Algo pues que no se puede ver en una hipertensión arterial transitoria, igual que el daño renal que se presenta en preeclampsia severa. Y como pueden ver acá en el cuadro, no se presenta pues en una hipertensión arterial transitoria del embarazo. Con respecto al daño hepático, bueno, se presenta también en una preeclampsia severa, alejándolo de una hipertensión arterial crónica y una hipertensión arterial transitoria del embarazo. Con respecto a la trombocitopenia también, mayormente se presenta en preeclampsia severa. Bien, buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros. Bueno, continuando con el caso clínico, vamos a hablar ahora acerca de los resultados de los análisis. Estos, se tuvieron a las 12:10 del mediodía, ¿no? O sea, aproximadamente 2 horas después del ingreso de la paciente. Como bien les mencionó mi compañera, ¿no? Se le solicitó una batería de preeclampsia. Acá consideramos pues al hemograma, bueno, al perfil renal, ¿no? La creatinina, la urea, para el perfil hepático, las bilirrubinas totales, la TGO, la TGP, el LDH, y bueno, ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Bueno, en cuanto al hemograma, encontramos que los leucocitos y plaquetas estaban dentro de los valores normales. Sin embargo, la hemoglobina sí la encontramos alterada, ¿no? En 7.5 gramos por decilitro y el hematocrito en 22.5%.
Bien, en relación a la bioquímica, o sea, para el perfil renal, tanto la urea como la creatinina estaban dentro de los valores normales. Acá consideramos incluir a la glucosa en la bioquímica, si bien este no es parte de la batería de preeclampsia, pero sí se le solicitó a la paciente, ¿no? Igual estaba dentro de los valores normales. Y en relación al perfil hepático, tanto las bilirrubinas totales, la TGO, la TGP y la deshidrogenasa láctica también estaban dentro de los valores normales. En relación a su grupo factor, la paciente era el grupo B RH positivo. Y en la tarjeta, bueno, manera de añadir un dato, ¿no? En la tarjeta de control prenatal que presentó la paciente, su hemoglobina que tenía fecha en el segundo control del embarazo que tuvo de las 20 semanas, era de 13 miligramos por decilitro. Entonces, en los valores, como les mencioné hace poco, ¿no? La hemoglobina estaba en 7.5, ¿no? Sabemos que lo bastante que cayó la hemoglobina, ¿no? Para su fecha de ingreso. En relación al descarte de ITS, tanto la prueba de VIH, la prueba de VDRL y la prueba para descartar hepatitis B estaban no reactivas. Bien, otro examen que se le solicitó a la paciente y vimos que es de vital importancia fue la ecografía, ¿no? En este caso, lamentablemente no tenemos el informe escrito, por ende no tenemos fotos porque, o sea, la paciente ingresó a las 10 de la mañana y al mediodía ya tenían que estar almacenando todos los exámenes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero por la premura del tiempo ya es que no se hizo el informe escrito normalmente, ¿no? El convencional, sino todo, solo estaba en la nota de la ecografía en la historia clínica, ¿no? Y bueno, acá nos menciona que, bueno, es una gestación de 37 semanas por biometría fetal, que presenta latidos cardíacos fetales de 112 por minuto, los cuales son irregulares. Además, presenta DPP parcial y una placenta de inserción baja. Bueno, en relación a la interconsulta que se le pidió a cardiología, esto fue más que nada para que le realicen el riesgo quirúrgico. Sin embargo, bueno, no se respondió al llamado, ¿no? de esta por la premura del tiempo también. Entonces, hasta acá está el alumno Mejía y Nostroza Cristian. Cristian. O está Gabriela Orco Campero. Roger Pacaguari. Bueno, algún alumno que pueda contestar. Recuerden que estamos considerando estas intervenciones como parte de la lista, así que por favor les pediría su comprensión, ¿no? Para estar atentos al llamado. Si me preguntas por qué no se les solicitó, bueno, el problema es que la paciente como estaba sangrando, tenían que actuar, la pregunta es de María José, que pregunta por qué no se solicitó el test de ácido sulfasalicílico. Como la paciente estaba sangrando, sí se le canalizó se le colocó una sonda vesical, pero no llegaron a tomar la proteinuria, ¿no? Solamente sí la pidieron, pero no le lograron tomar, ¿no? Solamente se le colocó la sonda, se estuvo controlando la diuresis, pero por el sangrado más que nada es que no se realizó. Gracias por el aporte, más bien. Y bueno, ¿alguno de ustedes podría contestar hasta acá con ya todos los resultados de laboratorio? ¿Cuál sería su diagnóstico? Bueno, su impresión diagnóstica. Sí, bueno, efectivamente.
Sí, efectivamente, bueno, como impresión diagnóstica colocan en la historia gestante de 36 semanas por fecha de última regla, bueno, alto riesgo obstétrico por hemorragia de la segunda mitad del embarazo, consideran el DPP parcial más la placenta inserción baja que estuvo mencionado en la ecografía. Además de esto, al tener el resultado de la batería de preeclampsia negativo, entonces consideran la hipertensión transitoria del embarazo, bueno, la anemia moderada porque vimos que estaba en 7.5 y bueno, el control prenatal inadecuado, ¿no? Ya que solamente presentó dos controles, ¿no? Ahora, después de ya de tener todos estos resultados, se le realiza una reevaluación, ¿no?, a la paciente, donde colocan que es una paciente de 37 semanas por ecografía, que tiene una hemorragia de la segunda mitad del embarazo, el DPP parcial y la placenta de inserción baja, ¿no? Ahora, cuando la examinan nuevamente, la encuentran que está lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, con una hipertonía uterina. Los latidos cardíacos fetales estaban en 110. Recuerden que al ingreso estaba con 160 de latidos. En la ecografía mencionan que estaba con 112 latidos y bueno, a esta revaluación le colocan 110 latidos por minuto. Pero lo que sí menciona es que se persiguen movimientos fetales, ¿no? En relación a los genitales externos, bueno, se aprecia un sangrado activo, ¿no? Entonces le colocan como diagnóstico paciente de 37 semanas por eco, alto riesgo obstétrico por, bueno, la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no?, considerando el DPP parcial, más la placenta de inserción baja. Mencionan también un sufrimiento fetal agudo, la hipertensión transitoria del embarazo, anemia moderada y control prenatal inadecuado. Entonces, hasta aquí, ¿cuál sería el manejo? ¿No? De repente, Kevin Vargas, ¿nos puedes apoyar con qué es lo que sugerirías, ¿no?, para esta paciente? ¿Cuál sería el manejo? Sí, efectivamente. Y fue lo que se hizo, ¿no?, con la paciente, ¿no? Programó una cesárea de urgencia, ¿no?, de emergencia, y sube a sala de operaciones con 2 unidades de sangre. Sí, está bien, efectivamente, terminar el embarazo, ¿no?, una cesárea de urgencia. Bueno, en relación a los hallazgos que encontraron, ya en la cesárea, después de la cesárea, se encontró un recién nacido varón. Su Apgar fue de 3 al minuto y 5 a los 5 minutos, un peso de 2.450 gramos, un cordón umbilical de más o menos 65 centímetros, la placenta, bueno, una placenta con un hematoma retrocorial de más o menos 55%, y lo que sí menciona acá es que era una implantación marginal posterior, ¿no? Y bueno, el líquido amniótico meconial en regular cantidad, ¿no? Bueno, como nota adicional, mencionar pues que el recién nacido pasó a unidad de cuidados intensivos neonatales. La placenta se envió a anatomía patológica y también mencionaron que se lograron transfundir 2 unidades de sangre de la paciente, una durante el acto operatorio y otra ya en sala de recuperación. A ver, y ya con todo esto que hemos venido mencionando, incluso considerando los hallazgos, ¿cuál sería el diagnóstico final? No sé si está Michel Román. ¿Michel? ¿O David Trujillo? ¿Jerry Minaya? Sí. ¿Alguien que pueda contestar? ¿Sí, Jerry? Sí. El diagnóstico final. Ajá.
Sí, el diagnóstico final lo marcaría como un desprendimiento prematuro de placenta. Puede ser por causa también de la preeclampsia que se dio en la paciente que tenía. Sí, bueno, efectivamente es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pero el placente no llegó a tener preeclampsia porque recordemos de que su batería salió negativa, ¿no? Entonces, acá consideramos la hipertensión transitoria, ¿no? Del embarazo, ¿no? Gracias, Jerry, por tu aporte. Igual consideramos además bueno, es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, el DPP, muy bien, y la placenta previa, pero marginal ya según el hallazgo, el sufrimiento fetal agudo, la hipertensión transitoria del embarazo y una anemia moderada. Sí, muchas gracias, Ronnie, también está bien tu respuesta. Y bueno, eso fue el diagnóstico ya final que encontramos en la paciente. Entonces ahora le cedo el pase a mi compañera Carla para hablar de los diagnósticos que hemos encontrado en la paciente y profundizar en el tema. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta, también llamado bruto placentae o desgarro de placenta a pedazos, pues se define como la presentación parcial o total de una placenta no previa de la decidua uterina, ocurriendo esto pues antes de la expulsión fetal, ¿no? Se desencadena a consecuencia de una hemorragia que ocurre en la interfase de decidua-placenta y su definición queda limitada para gestiones mayores de 20 semanas y como ya mencioné, pues antes de la expulsión fetal. Bueno, como ya mencionamos, puede haber variedad de grados de separación de la placenta, ¿no? Total o parcial, y se puede presentar también de dos formas. Se puede presentar como hemorragia externa o una hemorragia oculta. En el caso de una hemorragia externa, pues ocurre en el 80% de los casos. La sangre pues drena por el cuello uterino, hay un desprendimiento incompleto. Esta causa menos complicaciones y puede estar con membranas intactas, mientras que una hemorragia oculta ocurre en el 20% de los casos. La sangre drena por la cavidad uterina, el desprendimiento completo y las complicaciones son mucho más graves, ¿no? Pudiendo ocurrir lo que es la muerte fetal. Bueno, esta imagen más que todo lo puse para ver, ¿no? Lo que es bueno, es lo que es la hemorragia oculta y lo que es la hemorragia externa. Y con respecto a su frecuencia, pues su frecuencia promedia el 0.5% de todos los embarazos, o se podría decir que uno en cada 200 partos. Y con respecto al estudio que se realizó en el Hospital Parkland, que menciona el libro William, encontraron que la incidencia del desprendimiento de placenta fue de casi 1% y el 50% ocurre pues en embarazos que tengan un síndrome hipertensivo del embarazo. Podemos ver acá en esta figura que hace una comparación en lo que es la edad materna entre un desprendimiento de placenta prematuro y una placenta previa. Y pues nos podemos dar cuenta de que si bien menos edad materna, hay mayor frecuencia de desprendimiento de placenta prematura, a diferencia de la placenta previa. Ya cuando aumenta la edad de la materna, pues esto se invierte, ¿no? Pasa a predominar la placenta previa. Pero si solo hablamos de desprendimiento de placenta, pues podemos ver que este es mucho más frecuente en pacientes adultos mayores. Con respecto a la edad gestacional, en este otro cuadro podemos ver que ocurre mayormente cuando pues es una paciente con mayor edad gestacional, ¿no? Y pues se describe también en este estudio de Parkland que la tasa de mortalidad perinatal es de entre un 20 a 35%. Con respecto a la etiopatogenia, pues esta es producida por una hemorragia interna en la vesícula basal. El hematoma que se genera va a separar la placenta del sistema vascular materno y produce una disminución de oxígeno y una nutrición fetal, ¿no? Es una de las causas muy importantes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Bueno, esto también, para entender un poco mejor, ¿no? Puede ser
porque se crea un aumento en la presión arterial, una elongación, una condición que va a generar la ruptura de un vaso decidual, causando una extravasación sanguínea en el espacio deciduo placentario, y esto causaría ya la disección y separación del lecho uterino, ¿no? Generando lo que es la hemorragia, posteriormente pudiendo llevar a la paciente a un shock hipovolémico, o también muy frecuente podría llevar a un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Hipoxia fetal, restricción de crecimiento intrauterino, alteraciones, ¿no? Llevando también hasta la muerte del feto. Si bien no hay una causa primaria, se describen, bueno, el libro describe varios factores de riesgo, en los cuales podemos tener, pues, un desgarro previo anterior, mayor edad gestacional y que sea una paciente que haya tenido multípara, con preeclampsia, hipertensión crónica, coriomioitis, gestación multifetal, factor de riesgo que fume, que consuma cocaína, que haya tenido un lemioma uterino. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, el cuadro clínico se presenta como un dolor abdominal, ¿no? Como dije, de comienzo algo agudo, brusco, intenso. Presenta hemorragia genital, que es el síntoma de la mayoría de los casos. Color rojo oscuro, puede haber coágulos o no puede haber. Irritabilidad del útero, ¿no? Que son las contracciones uterinas. Y la triada sintomatológica principalmente es la hemorragia, el dolor y la hipertonía uterina. Pero también se puede encontrar, ¿no? Como mencioné, lo que es la hemorragia oculta. No solo también puede presentar quizás dolor abdominal, sino también puede haber dolor lumbar, dolor uterino. Puede haber también, con respecto al feto, bradicardia fetal o desaceleraciones tardías, hipotensión materna o síntomas de pérdida de volumen, ¿no? Que es la hipotensión postural, el shock. Dentro de las complicaciones, pues en las maternas tenemos la coagulación intravascular diseminal, choque hemorrágico, ruptura o hipotonía uterina, falla renal, necrosis isquémica de órganos como puede ser el riñón, glándulas suprarrenales. Y en los fetales tenemos la asfixia fetal por hipoxia, anemia, RCU, anomalías del sistema nervioso central, incluyendo también la muerte fetal. La clasificación puede ser grado 0 o asintomático, y que generalmente se podría diagnosticar en un periodo ya posparto, ¿no? Observando la placenta. Y en grado 1, que es leve, en los cuales las pacientes solamente presentan la hemorragia vaginal. Un grado 2 o moderado, donde las pacientes presentaban hemorragia vaginal, retroplacentario, sensibilidad uterina, a veces sin hipertonía y todavía aún no hay sufrimiento fetal. Grado 3, ya que es la severa, en la que la paciente, además de presentar todo lo antes mencionado, aquí sí va a haber lo que encontramos el shock materno, la muerte fetal y signos de coagulopatías de consumo. Eso que les he mencionado es prácticamente la clasificación de Page. Ahora vamos a ver la clasificación de Sherp, ¿no? Que es grado 1, que lo divide en leve, moderado y severo también. Grado 1, grado 2, grado 3. El leve o grado 1 sería una hemorragia escasa o ausente con un coágulo menor de 150 mililitros. El grado 2 o moderado sería metrorragia preparto, signos clásicos de PP, intensidad hemodinámica materna, feto con alteraciones en la frecuencia cardíaca, y el coágulo va a ser de 150 a 500 mililitros. El grado 3, que es algo más severo, pues como ya se mencionó, ¿no? Aquí ya sí va a haber la clínica anterior mencionada, pero ya con una muerte fetal confirmada, puede haber coagulación intravascular diseminada, y el coágulo pues mayor de 500 mililitros. Bueno, para el diagnóstico de lo que es desprendimiento prematuro de placenta nos ayuda tanto lo clínico, el laboratorio, las técnicas de imagen, las pruebas específicas y los hallazgos anatomopatológicos. Porque lo clínico nos ayuda mucho lo que es la anamnesis, la exploración física, ¿no? La monitorización que se hace de la frecuencia cardíaca fetal y de la dinámica uterina. Con respecto al laboratorio, como ya lo mencionamos, ¿no? El hemograma completo. En algunos casos se puede hacer la valoración de la coagulación, ¿no? Tipo de hemorragia, proturbina.
Con respecto a las técnicas de imagen, es muy importante hacer la ultrasonografía, ya que nos puede mostrar signos de coágulo retroplacentario, ¿no? Que es algo característico de esta patología. Pero sin embargo, se menciona que la ausencia de esta no nos descartaría tampoco el desprendimiento. Y también menciona acerca de unas pruebas específicas, como la prueba de Clay-Howard-Bedcliffe, que es para determinar transfusión fetomaterna, pruebas de coagulación para valorar la posibilidad de coagulopatía y un test de A para determinar si hay pérdida sanguínea. Y con respecto a los hallazgos anatomopatológicos, pues el hallazgo principal, bueno, pues acá como ven es la presencia de un coágulo retroplacentario, ¿no? Que va a estar adherido firmemente junto con zonas con infartos hemorrágicos agudos a los cotiledones. Pero también puede ser que en algunos casos no se pueda apreciar este hematoma, si es que se ha producido una disección placentaria completa. Entonces, por lo tanto, la microscopía sería encontrar hematomas en la zona decidual con zonas de necrosis focal junto con infartos hemorrágicos, pero la alteración más frecuente es la presencia de trombosis de las pequeñas venas retroplacentarias. Con respecto al manejo y tratamiento, pues esta depende de la presentación del cuadro clínico, de la edad gestacional de la paciente y del grado de compromiso materno-fetal. El objetivo principal del manejo es pues evitar la mortalidad fetal, por lo tanto debe realizarse en niveles con disponibilidad donde haya bancos de sangre y también centros quirúrgicos. Con respecto al tratamiento, bueno, podemos tener un tratamiento expectante o hacer una finalización del embarazo como fue en el caso de presentado, ¿no? En el caso de expectante, si tenemos una paciente estable con un sangrado leve, menor de 34 semanas, porque aún se le puede hacer lo que es el reposo, tocólisis o maduración pulmonar, ¿no? En caso de que encontremos una paciente inestable ya que tenga compromiso fetal, pues pasamos a la finalización del parto. Y esto puede ser por 2 vías, puede ser un parto vía vaginal o una cesárea. En el caso de parto vía vaginal, pues en pacientes mayores de 34 semanas, ¿no? Donde ya quizás no necesitamos hacer una maduración pulmonar, donde tenga un sangrado escaso o nulo, donde las condiciones maternas pues estén estables, un índice de bicho favorable, producto vivo, maduro mayor de 34 semanas y con la frecuencia cardíaca fetal normal, o sea, que no tenga sufrimiento fetal. Y también se mencionaba que se puede hacer en casos donde hay un desprendimiento clasificación tipo 1, 2 y 3, pero que tenga un producto muerto. Y la otra vía que es la cesárea, pues en embarazos mayores de 34 semanas donde ya hay un sangrado severo, ¿no? Las condiciones de la madre estén inestables, un índice de Bishop no favorable, como fue en este caso la paciente ni siquiera está en trabajo de parto, o también compromiso fetal, un DPP clasificación 1, 2 y 3 con producto vivo. El pronóstico favorable lo vamos a tener debido a la rapidez del diagnóstico que hagamos y de que el feto también esté vivo y su extracción oportuna, de una buena evolución del estado materno, de la reposición de volumen de sangre perdida oportunamente y un tratamiento precoz de la coagulopatía. Con respecto al diagnóstico diferencial, bueno, ya lo mencioné hace rato en mi, bueno, puede ser con una placenta previa, una ruptura uterina, un vaso previo, hemofilias, complicaciones cervicales. Bueno, les quería decir que como ya mencionamos hace un momento la diferencia entre un DPP y una placenta previa, ahora solamente vamos a hacer la diferencia que es entre un DPP y una ruptura uterina. En el caso de la incidencia, pues vimos que es de 0,5 a 1%, mientras que la ruptura uterina es algo inhabitual. Frecuentemente se presenta en pacientes en las cuales ya presentan una cicatriz uterina debido quizás a un antecedente de cesárea, una miomectomía o cualquier otro tipo de antecedente que pues nos deja una cicatriz uterina. El inicio en ambos casos, tanto en la DPP como en la ruptura uterina, pues es brusco. La hemorragia en ambos puede ser interna o mixta. El sangrado en el DPP es rojo oscuro, mientras que la ruptura uterina solamente lo describen de manera roja. El antecedente de hipertensión, aquí sí, el DPP es muy frecuente, mientras que una ruptura uterina no es frecuente. El shock en ambos casos va a ser frecuente, va a haber dolor en ambos casos. En el caso del DPP, como mencionamos, hay una hipertonía uterina, mientras que una ruptura uterina no se palpa. El feto es de palpación difícil, como mencionamos también
al inicio, ¿no? En un DPP, mientras que uroterina sí puede haber palpación de las partes superficiales. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? La cicatriz uterina en un DPP no es frecuente no es muy frecuente este antecedente, mientras que en la ruptura uterina sí es más habitual. La dinámica uterina en ambos sí va a haber, y sufrimiento fetal con respecto al DPP. Puede haber tanto sufrimiento fetal como no puede haber sufrimiento fetal, como ya lo vimos. Y en la ruptura uterina sí es muy frecuente. Bien, Bueno, ahora continuando con la exposición, bueno, vamos a hablar de sufrimiento fetal agudo, que como vimos en el caso, también estaba incluido dentro de los diagnósticos, ¿no? Y para esto, bueno, considerar pues a sufrimiento fetal agudo como aquella asfixia fetal, digamos, progresiva, que si no es corregida o evitada, va a provocar al final una descompensación, digamos, ¿no? De la respuesta fisiológica, ¿no? Y al final se puede desencadenar un daño permanente, ¿no? Ya sea a nivel del sistema nervioso central o incluso una falla multiorgánica y por consiguiente incluso la muerte, ¿no? Entonces, bueno, debemos definirla pues no como una perturbación en sí de la homeostasis fetal, ¿no? Por alteración en el intercambio metabólico entre la madre y el feto, lo que va a producir a su vez una deficiencia de la nutrición fetal, ¿no? Entonces, para eso, como usted menciona, pues no hay cambios en la hemostasia fetal, ¿no? O sea, considerando acá a la hipoxemia en un primer inicio, o sea, esta hipoxemia es porque va a haber una disminución de la concentración de oxígeno, ¿no? En la hemoglobina. Luego pueden haber alteraciones tisulares, es decir, estaríamos hablando de la hipoxia, ¿no? En donde hay una disminución de la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos. Y esto puede continuar avanzando hacia una asfixia, que ya es un grado, digamos, mayor. No es un síndrome caracterizado por la suspensión, digamos, del intercambio gaseoso, ¿no? A nivel de la placenta. Entonces, si es que no se corrige todos estos, puede llegarse a la muerte, ¿no? Del feto. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, vemos por un lado que bueno, se disminuye el intercambio feto-materno y por un lado se disminuye el aporte de oxígeno y por el otro lado se da la retención de CO2, ¿no? Por ejemplo, esta retención de CO2 nos va a llevar a una hipercapnia y por lo tanto a una acidosis respiratoria. Mientras que por el otro lado, al disminuirse el aporte de oxígeno, va dando lugar a una hipoxemia que, bueno, como lo mencionamos, ¿no? Se va a disminuir la concentración de oxígeno, ¿no? Y esta a su vez lleva a una hipoxia, ¿no? O sea, ya hablamos de la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos va a ser disminuida, que hace que se active la vía de la vía anaeróbica, ¿no? O sea, la glucólisis anaeróbica, que nos lleva o se va a dar, ¿no? En sí una disminución en el consumo de oxígeno por la célula, un aumento de los hidrogeniones y una alteración de la relación del lactato-piruvato, ¿no? Y esto a su vez nos lleva a una acidosis metabólica. Entonces, por un lado tenemos la acidosis respiratoria y por el otro lado tenemos a la acidosis metabólica, ¿no? Bueno, en esta vía anaerobia también mencionan que se van a tener una disminución de la reserva del glucógeno, ¿no? Y eso sobre todo se da en el sufrimiento fetal agudo. Ahora, bueno, como sabemos, ¿no? Para la acidosis tiene que estar disminuido definitivamente el pH, ¿no? Entonces, tanto la acidosis metabólica por un lado y la acidosis respiratoria, hacen, pues, ¿no? Teniendo este pH disminuido, va a actuar, digamos, o va a actuar interfiriendo en el funcionamiento enzimático. Las reservas de glucógeno se van agotando, entonces esto va a llevar
a lesiones irreversibles, ¿no? Tanto en el sistema nervioso, en el aparato pulmonar y en el sistema cardíaco, ¿no? Que trae, pues, consecuencias graves, ¿no? En el recién nacido, bueno, en el feto, porque, bueno, son los órganos básicos, digamos, ¿no? Ahora, estas reservas de glucógeno agotado más que nada se da en un sufrimiento fetal crónico, ¿no? O sea, en el agudo más que nada las reservas disminuyen. Bueno, y en relación a las adaptaciones, es decir, a los mecanismos compensatorios que tiene el feto para, digamos, adaptarse a esta situación, digamos que cuando se da la acidosis respiratoria y la hipoxia fetal, ¿no? Va a aumentar el tono síntetico. Por ende, en un primer momento vemos que aumenta la frecuencia cardíaca. Es por eso que el bebé, bueno, el feto, en un primer momento está con una taquicardia, ¿no? En este caso, la paciente cuando ingresa tenía 160 latidos por minuto, ¿no? O sea, si bien es cierto, no llegaba a ser una taquicardia, pero estaba ya en el límite superior, ¿no? Porque no era mayor de 160, pero sí estaba dentro del límite superior, ¿no? Entonces, el nivel crítico de hipoxia hace que, bueno, aumente el tono vagal y por ende va a disminuir la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, se llega a la bradicardia, ¿no? Que también hemos visto en el caso clínico, ¿no? Al momento de la ecografía estaba en 112 latidos por minuto y luego en la revaluación en 110 latidos por minuto. Entonces, prácticamente como que se da pues eso, ¿no? Debido a esta bradicardia es que, bueno, se entra en estrés fetal y se van a liberar catecolaminas, ¿no? Tanto la epinefrina como la adrenalina, que va a hacer que se realice un aumento de la circulación en los vasos de las vellosidades coriales, un aumento en la circulación encéfalo y miocardio y una disminución del gasto sanguíneo en órganos no vitales, ¿no? Todo esto para mejorar las condiciones circulatorias en los parénquimas, sobre todo los vitales y a nivel de la placenta, ¿no? Y por ejemplo acá los de la disminución de gasto sanguíneo en órganos no vitales, digamos, que se presenta, por ejemplo, en estos fetos una enterocolitis necrotizante, ¿no? Esto porque se comienza a irrigar a los órganos vitales, tanto sistema nervioso, corazón, pulmón, y se deja de, por ejemplo, irrigar a nivel de los intestinos, ¿no? En relación a la etiología, bueno, vamos a tener diferentes, ¿no? Ya sea de tipo materna, tipo placentaria, tipo funicular y tipo fetal. En el caso del caso clínico, valga la redundancia que hemos presentado, las de tipo materna, por ejemplo, nosotros presentamos la hipovolemia, ¿no? Que por la hemorragia en sí que se presentó, ¿no? Y las placentarias, que es por la hipertonía uterina que también se dio, trayendo como consecuencia el DPP, ¿no? Y bueno, también pueden haber otro tipo de etiologías, tipo funiculares, ya sea por presidencia, compresión del cordón, y fetales, por ejemplo, alguna anemia, ¿no? En relación al cuadro clínico, bueno, acá vamos a notar pues las alteraciones de la frecuencia cardíaca, tanto una taquicardia como una bradicardia, como les estaba mencionando, una disminución de los movimientos fetales, también esto generalmente lo dice la madre, ¿no? Ahora, si nos apoyamos en un monitoreo electrónico, también pues se van a ver la disminución de estas, ¿no? El meconio, si es que estuviera, por ejemplo, con las membranas rotas, y voy a notar el líquido, pues, ¿no? Meconial, o incluso algunas veces de acuerdo a, bueno, también de acuerdo al tipo de manejo que se esté dando, hacen la ruptura artificial de membranas, ¿no? Casualmente para ver la coloración del líquido. Bueno, los DIPS que los vemos en el monitoreo electrónico fetal, y algún cambio en la variabilidad de los latidos, ¿no? Esto pues para llegar al diagnóstico en sí, ¿no? De sufrimiento fetal. O sea, básicamente uno sería los latidos cardíacos fetales que estén entre 100 y 120 y que tengan alteración de la variabilidad
Dos sería la bradicardia, ¿no? Que se presenta, una bradicardia sostenida. O tres también incluso se puede considerar una taquicardia, pero con deceleraciones variables. Y como cuarto parámetro para llegar al diagnóstico sería el líquido verde, ¿no? Meconial, incluso grumoso consideran algunos. Ahora, en relación a la paciente, ¿no? Acá notamos que la paciente, como les mencioné, si bien es cierto, no llegó a tener una taquicardia porque no estaba dentro del límite superior, ¿no? 160 latidos por minuto. Pero lo que sí notamos fue la bradicardia, ¿no? El líquido, bueno, esto se encuentra a menudo presente pues, en el sufrimiento fetal agudo y también lo notamos como hallazgo ya después de, bueno, durante la cesárea. Y el estado fetal, que es a menudo crítico, ¿no? Y lo vimos en el feto, ¿no? Perdón, en el recién nacido, que nació con un Apgar de 3 al minuto y 5 a los 5 minutos, ¿no? Afortunadamente, como bueno, nos informaron, el nacido se logró recuperar. Pero bueno, vemos que esos parámetros estuvieron presentes, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento en sí? Acá hablamos de dos, ¿no? Uno que es la reanimación fetal intrauterina, que bueno, trata de diferentes formas, ¿no? De en sí tratar de compensar, ¿no? Todo este sufrimiento en el feto, ¿no? Por ejemplo, hablan de colocar a la gestante en decúbito lateral izquierdo, de disminuir las contracciones uterinas, si es que por ejemplo, usando los betamiméticos, o si estuviera usando oxitocina, suspenderla, administrar oxígeno, se habla de 6 a 7 litros por minuto con el uso de mascarilla, corregir los factores maternos, por ejemplo, si es que se estuviera presentando una hipotensión arterial o si es que tuviera un desequilibrio ácido-base, o sea, corregirlos, y básicamente la vigilancia permanente, ¿no? de la frecuencia cardíaca fetal. Y bueno, el otro tratamiento, digamos, y el más efectivo sería extraer, pues, ¿no? al feto mediante la cesárea. Ahora, otro de los diagnósticos de los que encontramos en el caso clínico fue, pues, ¿no? Fueron, bueno, en sí la hipertensión transitoria del embarazo. Entonces vamos a hablar ahora acerca de los desórdenes hipertensivos en el embarazo, pero de manera muy breve, ha sido tema del caso clínico anterior. ¿No? Pero bueno, saber que estas entidades complican el 5 al 10% de todos los embarazos y bueno, que tienen altos índices de mortalidad materna, ¿no? Como definición tenemos pues que es un grupo heterogéneo de entidades cuyo denominador común es la hipertensión durante el embarazo. Y como bien conocemos, ¿no? Tenemos pues a la hipertensión inducida por el embarazo, que es la que se presenta pues las 20 semanas, y bueno, dentro de estos tenemos pues la preeclampsia, que en la preeclampsia, donde igual se presenta después de las 20 semanas, en sí todas esas entidades, y se va a presentar en sí la proteinuria, edemas, ¿no? Y la presión obviamente mayor de 140-90. Ahora acá hay dos formas, ¿no? Con criterios de edad, sin criterios de severidad. Luego la preeclampsia, que sería lo mismo al anterior, pero donde ya se presentan convulsiones, y el síndrome HELP, ¿no? Que clásicamente por sus siglas lo conocemos como que se presenta una hemólisis, las enzimas hepáticas aumentadas y bueno, las plaquetas disminuidas, ¿no? Esta sería la forma grave, digamos, de la preeclampsia. Luego tenemos a la hipertensión crónica, es la que está antes, ¿no? O sea, la que se presenta antes de la gestación o incluso antes de las 20 semanas, si es que recién se diagnosticara. Y bueno, esa va a persistir después del término del embarazo, ¿no? Se habla que persiste, o sea, si la paciente ya era diagnosticada con hipertensión, pues va a continuar tomando su medicación habitual, ¿no? Y generalmente, bueno, esa no cursa con proteinuria y tampoco hay edemas, ¿no? En relación a la hipertensión crónica, ya cuando se superpone en sí la hipertensión inducida por el embarazo, bueno, esa es la que ya presenta su hipertensión crónica,
pero que esta además se exacerba y luego de las 20 semanas se va a presentar la proteinuria y el edema, ¿no? Y la que hemos hablado en el caso clínico, que es la hipertensión gestacional, bueno, acá no hay proteinuria, no hay edema, generalmente se da al final del embarazo. Algunos autores mencionan después de las 20 semanas, otros autores mencionan después de las 36 semanas, que es como lo hemos visto, ¿no? En el caso clínico, la paciente por fecha de última regla tenía 36 semanas, ¿no? Por ecografía del tercer trimestre, 37 semanas. Entonces, bueno, esta hipertensión se manifiesta, ¿no? Al final del embarazo, parto o porperio incluso. Y bueno, luego tiende a desaparecer, ¿no? Esto se espera que desaparezca en un máximo de 12 semanas. Si no, ya estaríamos con un diagnóstico de hipertensión crónica. Bueno, este cuadrito clínico que también ya lo hemos visto en una presentación anterior, básicamente para recalcar, ¿no?, que la hipertensión transitoria, como les acabo de mencionar, después de las 36 semanas, bueno, se puede presentar tanto en multíparas como primíparas. El grado de hipertensión moderada, como vimos, la paciente tenía una presión de 150, 90 al ingreso. Además, bueno, el perfil hepático y renal van a estar negativos, ¿no? Y eso es lo que básicamente la caracteriza. Entonces, esta hipertensión arterial transitoria es un tipo de hipertensión arterial latente, como les mencioné, no tiene proteinuria, no hay edema, y desencadenada básicamente por los cambios hemodinámicos propios de la gestación, que digamos aparece tardíamente en el tercer trimestre o en el periodo periparto, y que desaparece una vez ocurrido el parto o en los primeros días de puerperio. Ahora, una hipótesis nos habla, por ejemplo, de que la hipertensión gestacional es un estadio temprano o intermedio a la preeclampsia, ¿no? Y que tal vez, digamos, preceda al daño renal o de la proteinuria, incluso secundaria, ¿no? Y existen ciertos factores de riesgo para tenerlas. Por ejemplo, se habla de que tenga una enfermedad renal, de que padezca de diabetes, de que sea menor de 20 años o mayor de 40 años, de que sea de raza negra, pero sin embargo hemos visto que la paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, ¿no? Pero sin embargo le presentó. Y bueno, el otro diagnóstico que encontramos en la paciente fue la anemia, ¿no? En este caso una anemia moderada, ya también dentro del límite inferior para, ¿no?, casi severo. Entonces vamos a hablar acerca también de la anemia del embarazo, ¿no? Entonces, esta anemia, como bien sabemos, es considerada, según las estadísticas de la OMS, como uno de los problemas de salud pública, ¿no? Por la severidad en la que se da en el mundo, ¿no? Ahora, como definición, es la disminución de la concentración de la hemoglobina en sangre por debajo del límite normal tanto para la edad, para el sexo y el estado fisiológico. Sin embargo, acá debemos acotar que la anemia durante el embarazo se considera como una hemoglobina menor de 11 miligramos por decilitro y un hematocrito menor de 33, ¿no? Como vimos en la paciente, tenía 7.5. Entonces, ahora, este corte que lo da la OMS es de acuerdo a ¿cómo se llama?, menor de 11 miligramos por decilitro, ¿no? Se da para definir en sí la anemia en la gestante, ¿no? Porque, como sabemos, hay cambios fisiológicos, entonces se le da este corte especial a las gestantes, ¿no? Para considerar anemia a menos de 11 miligramos por decilitro. Y bueno, acá tenemos la clasificación de las anemias según la severidad, ¿no? En este caso, una leve, como les mencioné, menos de 11, una moderada de 7.1 a 10 y una severa menor de 7 gramos por decilitro, ¿no? En relación a los síntomas, tenemos que, bueno, el que tiene una anemia leve puede padecer fatiga, palpitaciones y somnolencia. Una moderada, taquicardia, palidez, sudoración y disnea de esfuerzo, ¿no? En nuestro caso, la paciente cursó con taquicardia y cursó con palidez, ¿no?
Y bueno, en la severa ya se ve una inestabilidad hemodinámica si se asocia a pérdidas agudas e intensas en la sangre y que van a obligar a que la paciente se hospitalice, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales causas de anemia en el embarazo? Pues vemos, bueno, la primera es la deficiencia de hierro, que es la más común. También puede haber el déficit de hierro y ácido fólico de manera combinada o solo del ácido fólico. El déficit de la vitamina B12, y entre otras tenemos pues a otras causas, ¿no? Las infecciones, la inflamación crónica, las anemias hereditarias y las pérdidas agudas de sangre, que fue el caso de la paciente, ¿no? Y dentro de esto tenemos pues las causas obstétricas de pérdida de sangre, ¿no? Para eso deberíamos hablar primero de la hemorragia obstétrica, ¿no? Que se define como aquel sangrado que se produce a través de la vagina en cualquier momento del embarazo, incluso en el puerperio, ¿no? Y cuya presencia no va a estar justificada. Estas hemorragias, la OMS nos dice que más o menos el 5% llegan a ser las causas de muerte materna en todo el mundo, ¿no? Entonces, dentro de las causas obstétricas en el primer trimestre tenemos el aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar. Dentro del segundo y tercer trimestre tenemos a la placenta previa y el hematoma retroplacentario, y dentro del parto y puerperio, pues alatonía uterina y lesiones a nivel del canal, ¿no? Esas dos, bueno, todas tienen la característica pues de ser pérdidas agudas, en donde hay una gran cantidad de volumen, ¿no? Que se pierde. Entonces, para el diagnóstico de cuando yo estoy frente a una pérdida aguda, debemos tener muy claro que la historia clínica cobra vital importancia, ¿no? Hacer una historia clínica minuciosa, ¿no? En el que se realiza una correcta anamnesis y un examen clínico, ¿no? Y en el examen clínico también profundizar, por ejemplo, notar o ver que se esté presentando una taquicardia, y si esta es más de 90, como quien dice, parar la oreja, ¿no? En el caso de la paciente presentaba 100 latidos por minuto, entonces también nos iba orientando, ¿no? La hipotensión, menos de 90 también, ¿no? Nos da indicios que presente una oliguria, ¿no? En el caso de la paciente también, por eso se le colocó la sonda, ¿no? La sonda vesical, para medir la diuresis. Luego, los signos de hipoperfusión tisular, ¿no? Por ejemplo, un llenado capilar más de mayor de 2 segundos, también nos hace, ¿no? Que pensar que presente cianosis digamos, frialdad cutánea también, y una alteración del sensorio, ¿no? Es decir, que la paciente esté confusa, ¿no? Esté letárgica, también nos hace pensar en una pérdida aguda. Y ahora, lo más importante también es definir la cantidad de volumen que se ha perdido, ¿no? A veces es un poco difícil, pero lo ideal es tratar de más o menos cuantificar, ¿no? ¿Para qué? Para ver en qué clase de shock está la paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso voy a tomar o realizar un tratamiento. Por ejemplo, bueno, esta es la clasificación que da la ATLS, que nos da una clase 1 cuando se da una pérdida del 15% del volumen sanguíneo. Aquí se habla de aproximadamente 700 centímetros cúbicos. Según las guías de obstetricia y de ginecología y obstetricia, nos habla de 1000 centímetros cúbicos. En relación a la clase 2, la pérdida se da entre 15 al 30%. Se habla de 750 a 1500 centímetros cúbicos. Eso igual varía, o sea, en vez de 700 sería de 1000 a 1500. Y en relación a la clase 3, bueno, acá ya las pérdidas son entre 30 y 40%, se habla de volúmenes de 1500 a 2000 centímetros cúbicos, y una clase 4 cuando ya la pérdida es mayor del 40%, es decir, más de 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que yo voy a tener mi accionar, ¿no? Por ejemplo, en la clase 1 nos mencionan que no se debe transfundir,
¿no? O sea, ver de acuerdo a la sintomatología de la paciente, de repente usar la fluidoterapia, ¿no? En la clase 2 menciona que del 15 al 20% de pérdida se puede reponer así con el cristaloide, ¿no? El cloruro de sodio. Y en la clase 3 y 4 sí o sí se tiene que transfundir. Entonces los objetivos básicamente para tratar a la anemia así de tipo por pérdida aguda, básicamente es mantener la frecuencia cardíaca en menos de 90, es el de que la presión sistólica sea mayor de 90, que esté en un estado sensorial, digamos, normal, y que el gasto urinario sea mayor de 0.5 por kilogramo, centímetros cúbicos por kilogramo de peso por hora, ¿no? En sí, para el manejo así de una pérdida masiva, se debería considerar pues abrir 2 vías, ¿no? Considerar utilizar un catéter de 14 a 16, que sea una infusión así rápida, que le llaman la vía chorro, ¿no? Colocarla más o menos unos 300 cc o 500, de acuerdo al caso, ¿no? De acuerdo a cómo sea el caso, ¿no? Con básicamente cloruro de sodio, ¿no? Administrar oxígeno, de preferencia un catéter nasal, se habla de 3 litros de 3 litros por minuto, bueno, colocar la sonda Foley para medir la diuresis, y lo que sí, un control estricto de las funciones vitales, ¿no? Cada 10 minutos. Eso sería básicamente en relación a los diagnósticos que hemos visto en el caso clínico, y ya a manera de digamos, conclusión, ¿no? O sea, recalcar que en este caso clínico vimos que el DPP básicamente se produjo por la hipertensión transitoria del embarazo, ¿no? Que presentó la paciente, y esto trajo, digamos, una repercusión significativa, ¿no? En el feto, porque vimos que se llegó al sufrimiento fetal agudo, ¿no? Lo notamos con el APGAR también. Trajo también como consecuencia que la paciente llega a una anemia de tipo moderada, incluso se le tuvieron que colocar 2 unidades de sangre, ¿no? Y bueno, un hallazgo que se notó pues en un primer momento en la ecografía nos habla de una placenta de inserción baja, ¿no? Sin embargo, después ya durante el acto quirúrgico mencionan que se trataba, ¿no? En el reporte operatorio menciona que se trataba de una placenta previa marginal, ¿no? Entonces, a veces estos diagnósticos pueden variar, porque de repente al momento de hacer la ecografía por el sangrado, pues no se logró llegar a un diagnóstico, digamos, acertado, pero ya, bueno, durante el acto quirúrgico, pues se notó, ¿no? Otra cosa a rescatar es que no se realizó la histerectomía, ¿no? Lo cual afortunadamente trajo dentro de todo un buen pronóstico, ¿no? Para la paciente, ¿no? Un pronóstico favorable tanto para ella y como para su recién nacido, porque se logró recuperar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Lofa. Muchas gracias. Mis felicitaciones a las dos chicas, compañeras de estudio de ustedes, que han hecho una excelente presentación de este caso clínico con los diagnósticos desarrollados dentro del punto de vista académico, que va a ser de mucha utilidad. Considero yo de que casos como este son los casos que se les puede presentar a ustedes dentro de poco. Después va a venir el internado. Ojalá que para esa época, ya el próximo año, todo esté regularizado y con relación a la pandemia y ustedes puedan realizar tranquilamente su práctica de internado. Pero que tengan claramente establecido qué cosa es una hemorragia en el embarazo, cuáles son las complicaciones y los diagnósticos diferenciales que hay que tener en consideración, y pensar siempre que se está frente a un dúo, mamá, gestante y producto del embarazo, o sea, el feto, de que ambos deben de gozar del derecho a la vida, y el derecho a la vida pasa por un diagnóstico adecuado, por una atención adecuada, por un compromiso académico producto de la formación para poder desarrollarse
de lo mejor. Le doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, les deseo la mejor de las suertes en la culminación de este curso, de que los exámenes finales, si bien es cierto, no van a fijar con claridad el concepto de nota, eso pasa a segundo plano, porque las prácticas no se han podido hacer como correspondían, pero el conocimiento teórico que ustedes están sacando de esto y la práctica virtual nos ayudará tremendamente. Le deseo la mayor de las suertes, muchas felicidades y ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Felicidades chicos, buenas tardes.